Buenos días, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y que puedan recibir la palabra del Señor tanto en su corazón como en su alma. Oremos. Oh Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor, en ese momento, Señor. Queremos agradecerte, oh Padre, porque tú estás aquí, Señor. Señor, quiero pedir, oh Padre, que tú puedas hacer lo que dice en Apocalipsis, Señor, que tú dices, Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Señor, y repite varias veces, Señor, porque también dice que el que oye, Señor, saldrá como vencedor. Te quiero pedir en ese momento que tú puedas, Señor, abrir el oído espiritual de cada uno que está escuchando esa palabra, para que puedan salir un día como un vencedor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús dijo que volvería. Mire lo que él dijo en San Juan capítulo 17, versículo 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en San Juan 14, del 1 al 6, dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí nosotros vemos que Jesús hace una afirmación de que en la casa de Dios hay mucha morada. Hoy día muchas veces vemos gente diciendo: Jesús está tardando 2000 años en venir porque está preparando un lugar para nosotros. Pero cuando nosotros leemos este pasaje con punto y coma bien hecho, podemos entender: Dios hizo el mundo en 6 días, todo el universo. ¿Y usted cree que está tardando 2000 años para volver porque está preparando un lugar? Mire, leamos otra vez con punto y coma para que entendamos bien. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Él dice: si es que no hubiera la morada, yo le iba a decir algo diferente. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, si es que no hubiera lugar, el Señor diría otra vez. Y dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La voluntad de Jesús es que donde Él está, junto con el Padre, que también tú y yo podamos estar un día. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por Él. Entonces aquí Jesús está diciendo que Él volvería, que Él vendría otra vez a nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos al lugar donde Dios está. Hoy día nosotros vamos a hablar acerca de rapto o arrebatamiento, porque la palabra rapto viene mucho de raptar algo, y la palabra arrebatamiento es una palabra más conocida bíblicamente. Pero también rapto es una palabra interesante de entender. Ese evento del rapto será el evento más importante que está muy próximo de suceder, donde los verdaderos cristianos seremos raptados. La palabra original para arrebatamiento o rapto del latín viene a rapere, de ahí deriva la palabra rapto, del latín rapere, que significa transportar de un lugar a otro, o para que tú entiendas mejor, teletransportar, agarrar algo que está aquí, ¡plup!, transportar a otro lugar. Y en griego esa palabra es arpazo, que podría traducirse como arrebatados o llevados o tomados por fuerza, arpazo.
Arpazo deriva de arpão, de hacer um arpazo. Quando há um pescado grande, uma baleena, leva um arpazo e é jalada e levada con fuerza, ¿no? Entonces la palabra arrebatamiento o rapto es derivada del griego de arpazo, tomado por fuerza. En la palabra habla en Tesalonicense que es arpagizometa. Arpagizometa, seremos arrebatados violentamente. Yo coloqué esa palabra en el traductor y traduce exactamente así: arrebatados violentamente, o sea, muy rápido, muy fuerte. Nosotros vemos eso, que el Señor está planeando eso y lo tiene muy bien planeado y muy poco tiempo, porque la maldad del mundo es mucha. La palabra del Señor habla en Mateo 24 que la maldad del Señor, la maldad del planeta Tierra hoy día es mucha. La maldad es mucha, es grande. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 22 dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantará un falso Cristo, falso profeta, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Engañarán, si fuera posible, hasta a los escogidos. Por eso el Señor está preocupado de que tú, de que yo no seamos engañados. ¿Cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida? El rapto y la segunda venida son confundidos por mucha gente. Hace poco tiempo atrás yo dije: no te preocupes, a un amigo, le dije a un amigo: no te preocupes con la segunda venida del Señor. Él dijo: ¿Cómo no me voy a preocupar? Le dije: no, preocúpate del rapto. La venida del Señor va a ser 7 años después, entonces ahí no hay de qué preocuparse, pero el rapto hay que preocuparse. A veces es difícil determinar si un versículo de la Biblia se refiere al rapto o a la segunda venida. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre rapto y segunda venida. Por ejemplo, veamos solamente aquí el capítulo 24 de Mateo, que repite varias veces acerca de la venida del Señor. Por ejemplo, el versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es eso? El rapto. Habla venida del Hijo del Hombre, pero se refiere al rapto. ¿Por qué? Porque va a ser muy rápido, de un momento al otro. Después sigue acá el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe. Entonces aquí está hablando de ¿qué? Del rapto, ¿no? El versículo 40, estarán 2 en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. ¿De qué está hablando? Del rapto, ¿no? Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Está hablando del rapto. Entonces, básicamente debemos entender eso, que el Señor está hablando aquí del rapto. Pero también habla de la segunda venida, y eso vamos a comentar un poco acá. ¿Cuál es la diferencia entre el rapto y segunda venida? En el rapto, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Miren 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire, traerá juntamente con él aquellos que durmieron en él, aquellos que han muerto hasta el día de hoy.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, tú, yo, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque ellos ya están allá. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que vivimos en ese tiempo actual, seremos arrebatados. Esa es la palabra arrebatado en griego. Si tú buscas tu Biblia en griego, dice arpazo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en el rapto, nosotros vamos a encontrar con el Señor en el aire. Y va a ser algo muy rápido, como un relámpago que cae. En la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor, el cual pisará la tierra. Tú puedes ver, hay innumerables pasajes en la Biblia, pero vamos a leer solamente uno, el libro de Zacarías, capítulo 14, del versículo 1 al 4. Dice: he aquí el día de Jehová viene. Está hablando del día de Jehová. Versículo 2, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Aquí se refiere a la batalla de Armagedón, que será un poco antes de la segunda venida de Cristo. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en el frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, se partirá hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el versículo 6 dice: acontecerá que en ese día, y este será el día conocido de Jehová. Entonces aquí está hablando del momento que Cristo viene y pisa la tierra, que va a ser al final de la gran tribulación, el día de la segunda venida de Cristo. En el rapto, Cristo viene soltero, porque la Biblia dice en Mateo 25 que Él viene por su novia. He aquí el esposo viene, dice, salir a recibirle. En la segunda venida, Cristo viene casado. ¿Casado con quién? Con su iglesia. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa, la iglesia, tiene que estar preparada para la venida de Cristo, para ir a las bodas del Cordero. 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, dice así: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Con todos, no es con alguno de los santos. Entonces se refiere que Cristo viene con los santos que llevó en el rapto. Amén. En el rapto ocurre en cualquier momento y antes de la tribulación, como hemos comentado en 1 de Tesalonicenses 5, del versículo 2 adelante dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, aquí se refiere al rapto, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como en la parábola de las 10 vírgenes, que las 10 estaban durmiendo. Y aunque 5 tenían el aceite, cuando estaban durmiendo despertaron y pudieron entrar con el novio en las bodas.
Entonces, hermano, el desafío aquí es no dormir, sino velar y ser sobrio. Entonces, también en la segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación. En Mateo capítulo 24 dice así, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Entonces, hermano, el rapto en cualquier momento. Puede ser de aquí a un minuto, puede ser de aquí a 10 minutos, de aquí a un día, 10 días, un año, no sabemos. Pero la segunda venida viene después de la gran tribulación, después de muchas señales que se refiere acá en Mateo 24. El rapto es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación de la ira de Dios. 1 de Tesalonicenses 1:10 dice así. 1 de Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces la segunda venida que se refiere acá es para después de la gran tribulación, ¿no? Entonces aquí el capítulo 5, versículo 9, dice así, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el rapto viene como un acto de liberación de esta ira de Dios. La segunda venida viene con todo lo que habla en Apocalipsis de la ira de Dios, de los sellos que serán sueltos, de gran catástrofe que sucederá, y eso se refiere un poco más profundo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 6 adelante. Dice así, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo. Entonces miren, el rapto es la liberación de la iglesia de la ira venidera, y la segunda venida viene después de esa tribulación. Básicamente en 1 de Tesalonicenses habla acerca del rapto, 2 de Tesalonicenses habla acerca de la segunda venida de Cristo, y el capítulo 2 acerca de la gran tribulación. Amén. El rapto será secreto e instantáneo, como un rayo, así como habla en Mateo, que dice como un rayo que cae, así será la venida del Hijo del Hombre. Y también 1 de Corintios capítulo 15, versículo 50, 51 y 52, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, preste atención, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abra y cierre su ojo. ¿Qué tiempo pasa? Muy rápido. En ese tiempo de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y aquí sigue hablando, transformado de cuerpo mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Y el versículo 58 dice,
Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces mire, el rapto secreto, instantáneo como un rayo. La segunda venida será visible para todos. Todos lo verán. Apocalipsis 1:7 dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando alguien venga de una doctrina herética, que por lo general salen de dos en dos tocando tu puerta, y ellos dicen que Jesús no es Dios. Ellos dicen que Jesús es solamente un profeta. Ellos dicen que Jesús es el primer ser creado por Dios. Pero tú puedes mostrar ese pasaje y preguntar, ¿cuándo Dios fue traspasado? Y aquí dice, mirarán a aquel al que le traspasaron. ¿Cuándo Dios fue traspasado? Leamos también Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice así: y derramaré, bueno, aquí del principio del capítulo repite muchas veces, en aquel día, versículo 4, versículo 6, en aquel día, versículo 8, en aquel día, aquel día de Jehová, versículo 9, en aquel día. Todo el capítulo 12 se refiere de aquel gran día de Jehová, que está hablando aquí de la segunda venida. Versículo 10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y le orarán como se le ora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Mire, mirarán a mí, al que traspasaron, y aquí habla del hijo unigénito. Juan 3:16, porque Dios amó a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el capítulo 13, versículo 6, presta atención, dice: y le preguntarán a quién, aquel que vino del cielo. Y como habla el capítulo 14, tocó la tierra, pisó la tierra. El capítulo 13, versículo 6 dice: y le preguntarán a él: ¿qué heridas son esas en tus manos? Preguntarán a él, aquel que vino con todo poder y gloria: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. El Señor, cuando venga, el Señor hizo cuestión de mantener las heridas, la cicatriz en su mano. Porque aquí dice, cuando vengan le van a preguntar al Señor del Señor, al Rey de Reyes: ¿qué heridas son en tus manos? Es el recuerdo que Él va a tener y tú vas a tener al mirarlo siempre, cuando fue crucificado por ti y por mí. Este otro pasaje que tú debes saber de memoria. Cuando alguien venga a decir que Jesús no es Dios, tú puedes mostrar eso y preguntar: ¿cuándo tu Dios fue traspasado? ¿Cuándo será el rapto? El día y la hora nadie sabe. El rapto es inminente y puede suceder en cualquier momento. La palabra del Señor dice en Mateo 24, versículo 36 al 41. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El rapto va a ser así. ¿Por qué? Porque en esa época no llovía todavía sobre la tierra. La Biblia dice que solo caía el sereno sobre la tierra. Y cuando Noé empezó a decir que iba a caer un diluvio, ellos decían: está loco. Ahora pasa lo mismo. La Biblia dice que va a llover estrellas del cielo, que va a llover fuego del cielo.
Pero la gente dice, tan locos los que dicen eso, así como Noé. Pero dice que cuando entró, cerró la puerta y ellos clamaban para que se abriera y no se abrió porque la puerta fue cerrada por Dios. Entonces el rapto es inminente, cualquier momento. La segunda venida de Cristo ocurrirá después que pasen muchos otros eventos. Por ejemplo, todo el tema del anticristo. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes de que Jesús regrese y pise la tierra. Mire lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí en ese capítulo el Señor no hizo toda una teología de esta parte de la gran tribulación. Pero Él dice el que le entienda. Por ejemplo, hoy día nosotros podemos ver cómo todo viene apareciendo a la luz. Viene hablando de un solo gobierno. Viene hablando de un gobierno mundial. Un nuevo orden mundial. Viene hablando de una sola moneda. Es más, en todo ese tiempo de cuarentena, la mayoría de las cosas que tuve que pagar, agua, luz, colegio, universidad, no fui a pagar, simplemente agarraba el teléfono y hacía una transferencia bancaria. También no comprar ni vender. Todo eso nosotros vamos a hablar en otra semana acerca de ese tiempo de tribulación. Y todo eso nosotros podemos ver que está claro al final del túnel, como una luz en el final del túnel. El que le entienda. Si tú lees la palabra, tú vas a ir entendiendo que todo está muy, pero muy cerca. Y dice en Mateo 24, versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces no pasaron aún, todas esas cosas no pasaron, pero nosotros podemos ver, el que lee, entienda, el que lee la palabra entiende que todo eso está cerca a las puertas. Según de Tesalonicenses capítulo 2 habla acerca de la segunda venida de Cristo y acerca también de ese gobierno del anticristo. ¿Por qué es importante observar la diferencia entre el rapto y segunda venida de Cristo? Primero, porque si el rapto y la segunda venida de Cristo fuera un mismo evento, un solo evento, los creyentes, o sea, tú y yo, tendríamos que pasar por la tribulación y la ira de Dios. Y nosotros ya hemos comentado hace poco de que Él nos libraría de la ira venidera. Segundo, si el rapto y la segunda venida fueron un mismo evento, el regreso de Cristo no sería sorpresa. El rapto va a ser sorpresa. La segunda venida de Cristo no va a ser tanta sorpresa. ¿Por qué? Porque va a haber muchos señales. Por ejemplo, cuando el anticristo aparezca, empiece a decapitar a la gente que se quedaron del rapto y no pusieron la marca en la mano, cualquiera se va a dar cuenta. Cualquiera que lee y entiende, conozca la palabra, se puede dar cuenta de todas las cosas que vienen pasando. Entonces, el rapto es inminente. Es inminente. Inminente significa que está a punto de suceder o muy próximo en el tiempo. También nosotros vemos que al describir el periodo de tribulación en Apocalipsis del capítulo 6 al 19, casi todo el Apocalipsis, en ninguna parte menciona a la iglesia durante la tribulación. La única explicación para eso es de que la iglesia ha sido levada antes de ese tiempo de gran tribulación, ha sido levada a través del rapto. ¿Cuáles son las pruebas de que la iglesia no pasará por la ira de Dios? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lucas 21:36. Velad pues en todo, sean tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán. Cuando nosotros velamos y oramos y andamos en los caminos de Dios en santidad, dice que vamos a escapar de todas esas cosas que vendrán.
Proverbios 11:8 dice, el justo es librado de la tribulación. Daniel 12:1 dice, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Sofonía 2:3 dice, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. 1 de Tesalonicenses 1:10 dice que nos libró de la ira venidera. ¿Y dónde nos llevará el Señor después del rapto? Los que han muerto en Cristo ahora están en el paraíso. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús habló de eso. Y hermano, predicó mucho acerca de eso Jesús. Dice que el rico fue elevado al Hades, no por ser rico, sino por vivir de una manera que no agrada a Dios. Y el Lázaro fue elevado al paraíso. Y ahí nosotros vemos muy ampliamente cómo describe eso. El ladrón, dicen el ladrón bueno, no hay ladrón bueno. Los dos ladrones crucificados junto con Jesús en la cruz fueron crucificados porque eran malos, porque habían matado a alguien. Pero uno de ellos dice a Jesús, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti y a nosotros. El otro dijo, no veo que nosotros merecemos estar aquí. Somos pecadores. Y ese ladrón, como dicen, el ladrón bueno, mira a Jesús y dice, Señor, si es posible que yo pueda entrar contigo en el paraíso. En el paraíso. ¿Cómo ese ladrón sabía que había un paraíso? Nosotros vemos donde hay multitud de gente, ahí están los ladrones buscando a quien robar. Dice la palabra que Jesús cuando predicaba la multitud lo seguía. Y ese ladrón de la cruz fue un ladrón que escuchó la palabra de Dios. Él había conocido, él conocía la doctrina que le estoy enseñando ahora acerca del rapto. Él conocía la doctrina del paraíso. Por eso él dice, Señor, permita que yo pueda ir contigo en el paraíso. Y por ser muy pecador, Jesús no le mira y dice, mire, tú has sido muy pecador, tú has matado X cantidad de personas, entonces vaya al purgatorio a pagar su pecado. Jesús no le dice eso, le dice, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice así, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Si hay tercer cielo es porque hay el primero y el segundo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ojo, sacado por fuerza, arrebatado, a paso, sacado por fuerza. Conozco a este hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Apocalipsis 2:7 dice así. 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, si tú tienes oído espiritual, oiga lo que Dios viene a decirte a ti y a mí hoy día. ¿Para qué? Para ser un vencedor. Nadie va a ser un vencedor sin oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para llegar un día a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios y así poder tener vida eterna. En ese tiempo, cuando vayamos al paraíso, estaremos con el Señor 7 años, que son las bodas del Cordero. Vamos a explicar eso un poco más adelante. Mientras hay 7 años de tribulación en la tierra, tú y yo debemos estar en las bodas del Cordero por 7 años. Y ahí compareceremos delante del tribunal de Cristo, seremos juzgados según nuestras obras, no para castigo, sino para recibir recompensa. No significa que la salvación es por obra. La palabra dice que la salvación es gratis, no por obra.
para que nadie se gloríe. Pero en ese tiempo del tribunal de Cristo, nosotros vamos a recibir lo que Dios tiene su recompensa para nosotros. Y luego viene la venida del Señor, nosotros vendremos con Él al final de la gran tribulación, reinaremos con Cristo aquí en la tierra por 1000 años y la promesa futura, pero después del rapto, después de ir al paraíso, después de pasar por el milenio, viene el juicio del gran trono blanco. Y después de eso iremos al cielo. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. Y como Jesús también dijo así, que donde Él estaba, Él también quería que nosotros estemos. Él quería que tú y yo estemos ahí. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Dice así. Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también